hacer como una clase personalizada mientras llegue, porque probablemente llegue más gente en unos par de minutos más. Claro. Entonces, eso, hacer el 26. Dice, en el circuito Héctor, Héctor, la persona, viene Liceli. He instalado dos voltímetros. Tenemos el voltímetro, están entrando ahora, están entrando todos ahora. Ya. Tenemos el voltímetro y amperímetro, ya ahí están conectados. Entonces nos están pidiendo cuál de estos elementos está mal conectado y por qué. Entonces, eso, ya le doy unos 5 minutos para hacer el 26 y lo revisamos. ¿Ya? Importante conocer la función del voltímetro y la función del amperímetro para resolver este ejercicio. Hoy si se escucha el reggaetón de fondo, no soy yo, el vecino, por si acaso. Hola Anastasia, hola Lisa Liz, ¿cómo están? Hola, bien usted. Bien, bien. El día de hoy vamos a terminar con los ejercicios de electricidad para no verlos más, al menos, bueno, los vamos a ver quizá al final cuando hagamos un compilado de todo, pero específico con esto no vamos a ver más. Así que aprovechen de revisar lo último. Vamos haciendo el 26. Me avisan cuando ya terminen o no lo pueden hacer. Eso también es válido. Una pregunta, Kevin. Profe, yo hoy Dígame. no lo puedo hacer, voy caminando en la calle. Ya no te preocupes, Anastasia, está bien. Francisco, tú me tenías una duda. Sí, cuando están conectadas en serie es que no cambian el voltaje, ¿verdad? Cuando están conectadas en serie, hay pérdidas de voltaje a lo largo de la serie. Entonces cambia Ah, el voltaje. ok, ok. Cuando están en paralelo, se mantiene el voltaje porque recuerda que está conectado a los mismos nodos. Al estar conectado a los mismos nodos, entre nodos hay el mismo voltaje. Ya, perfecto. No te preocupes, Anastasia. Está bien, se entiende. ¿Cómo van, chicos? Este ejercicio es cortito, así que me avisan cuando estén listos. No, a mí me pilló un poco, no sabría decir cuál está mal conectado. Tengo una Anastasia. leve idea, pero no sé. Ya. Anastasia. Se supone que todo tiene que estar como los voltios, creo que, si no me equivoco, el que está al último atrás, Ujú. tipo el de mano derecha, Ya. Este que está está acá. mal conectado, porque Ya. como que daría diferente señal, ¿o no? O sea, tipo diferente como intensidad. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora. Pero ¿cuáles serían sus respuestas, por ejemplo? Francisco, Anastasia, Liceli. Yo diría que el del amper de abajo a la izquierda o Este de el de acá. abajo a la derecha estaría mal. Uno de esos dos como que me tinca que está mal, Ya. pero Ya. tampoco sé por qué.
Ya, perfecto. Anastasia dice que está malo este de acá, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Y Lisalis? La verdad no sé. Ya, ya, ya. Vamos a poco, vamos a poco. No, el que está mal conectado es otro, ¿ya? Pero le voy a explicar por qué, ¿ya? Vamos a partir diciendo que los voltímetros que hacen, ¿saben qué hacen los voltímetros? Miden el nivel de no. voltaje. Miden los voltajes. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, sí, ya. Nosotros tenemos un circuito, ¿ya? Con una tenemos una batería simplemente. Una batería con una resistencia acá. Entonces, si yo literal vengo con un voltímetro, yo tengo un voltímetro acá, deme un segundo. Les puedo mostrar cuál es un voltímetro. Físico. Espera un poquito. Ya volví. Ya, este de acá es un tester. ¿Ya? Este tester, bueno, tiene dos patitas. Ya estas dos patitas yo las conecto. Las conecto en un circuito. Ya, por ejemplo, esta la conecto a un lado y esta la conecto al otro. Sería, no sé, pues conecto una patita acá y una patita acá. ¿Ya? Y eso se conecta al aparato y el aparato me dice cuánto voltaje hay acá. Por ejemplo, hay 10 volts. ¿Ya? Eso es lo que hace. Es literal eso. Entonces aquí está la pantalla donde sale la medida, ¿cierto? Y estas serían las dos patitas que conecto. Entonces, el voltímetro sería ese, ¿cierto? Esa sería la pantalla, por ejemplo. Y estas serían las dos patitas que conectan. ¿Ya? Y el amperímetro sería lo mismo, es un aparato que también hace lo mismo. Tiene dos conectores, ¿cierto? Y mide en una pantalla cuánto sería la corriente que pasa por el. A ver, no sé si se entiende. Quizá me expliqué mal. Entonces, el voltímetro mide voltaje y el amperímetro mide amperes, que el amperes son corriente, es corriente, mide corriente. Mide la cantidad de amperes que cruzan por ese cable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un circuito de nuevo, como una resistencia, ¿cierto? Con una batería, así. Está la batería de 10 volts, una batería que da 10 volts, ¿cierto? Y tenemos aquí una resistencia. Entonces, si nosotros queremos medir el voltaje de la resistencia, ¿qué vamos a hacer? Nos conectamos acá y acá. ¿Y cuánto nos va a marcar esto? Nos va a marcar 10 volts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Esta resistencia de acá con esta batería de acá están en paralelo. Es decir, se conectan a los mismos nodos y como se conectan a los mismos nodos, tienen el mismo voltaje. Y si se dan cuenta, también el voltímetro se conecta en paralelo. Se conecta en paralelo a las tres cosas. ¿Por qué? Porque queremos medir el voltaje entre este nodo, ¿cierto? Y el nodo de abajo. Entonces eso es lo que hace un voltímetro, en esencia. ¿Ya? Y el amperímetro es distinto. El amperímetro, como mide corriente, nosotros sabemos que si nosotros tenemos conectadas dos cosas en paralelo, la corriente se divide. ¿Ya se acuerdan del ejemplo? Que era algo así. Por ejemplo, era algo así y algo así. Estas dos resistencias están en paralelo, entonces va a venir una corriente por acá que va a ser I, que va a llegar a este punto, y en este punto se va a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto un amperímetro en paralelo? ¿Nos va a medir esta corriente I? No, probablemente no. Probablemente no. Probablemente no. Entonces, o sea, lo que pasa, en resumen, quiero decir que al final los amperímetros se conectan siempre en serie y los voltímetros se conectan siempre en paralelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para medir la corriente que viene por acá, con un amperímetro, nosotros pudiésemos incluir un amperímetro acá. Y ahí lo conectamos a este punto
como que cortamos el cable y lo conectamos así hacia el perímetro y entonces la corriente pasa por dentro del aparato. ¿Me explico? Antes de dividirse, ¿o no? Claro. Ah, ya, sí. Sí, al final eso es como conectarlo en el mismo cable. Ya es como que si es como que cortásemos el cable y en vez de que existiera ese cable le conectamos al amperímetro y ahora la corriente pasa por dentro del aparato, no pasa por el cable, por así decirlo. O sea, así se mide la corriente. Entonces, si nos vamos al ejercicio, vamos acá. Ya, este que está acá está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este voltímetro está midiendo el voltaje entre estos nodos, que sería este nodo y este nodo. ¿Ya? Está midiendo el voltaje entre esos nodos, entonces, perfecto. ¿Sí? Nos va a decir cuánto va a ser el voltaje de esta resistencia, por ejemplo, que está entre estas resistencias. ¿Ya? El voltímetro acá, ¿está bien o está mal conectado? Mal conectado porque no está en paralelo. Claro, está mal conectado porque no está en paralelo. Entonces, ¿qué nos va a medir este voltaje acá? No nos va a medir nada. Porque estamos conectados en el mismo nodo al final. O sea, este nodo está a un voltaje, o sea, la diferencia de potencial, ¿cierto? La diferencia de voltaje está entre nodos al final. Pero si este está conectado en un nodo, no tiene sentido. Nos va a marcar cero si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Sí, entendí perfecto. ¿Y qué pasaría con los de abajo? El amperímetro de abajo, estos dos amperímetros. También están mal conectados, ¿no? Porque no dan con la corriente directa, sino que están dando con la corriente que ya se dividió. Claro, ahí, sí, ahí hay un detalle que estos estarían bien conectados, pero si que nosotros quisiésemos medir, por ejemplo, la corriente que va por acá, ¿ya? Porque, claro, yo les dije que nos gustaría, por ejemplo, si nosotros quisiésemos medir específicamente, a ver, vamos a hacer el circuito, no. Si nosotros quisiésemos medir, por ejemplo, acá, ya, vamos a explicarlo mejor. Si nosotros quisiésemos medir la corriente que viene I, ¿cierto? Nosotros no pudiésemos conectar el amperímetro por acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí va a haber no vamos a estar midiendo la corriente I, vamos a estar midiendo la corriente que se divide al final. Y dos, pero aún así puede estar bien conectado, ¿ya? Pero por lo general los amperímetros se conectan en serie con el cable, ¿ya? Más que nada eso. Pero sí también sí creo que se puede conectar en el otro sentido. ¿Se entiende? Entonces, sí se entiende. Entonces, ¿se considera que están bien o que están mal conectados ahí? En este caso también. En este caso también. Porque al final, yo quiero, en este caso, bueno, aquí quiero medir qué corriente, la corriente que, bueno, viene una corriente por acá, ¿cierto? Esta se divide por acá, luego se va por allá, otra se va por acá y otra se va por acá. Entonces, lo que quiero medir en A es la corriente que viene, esta corriente de acá, esa corriente que viene así. Ya, entonces, si quiero medir esa corriente, está bien conectado. Está en serie al final. Está como que cortásemos el cable y conectásemos el aparato entre los cables. ¿Sí? Sí, Y por ende, el otro está bien o está mal. está bien también entonces. Está bien también porque al final lo conectamos entre el cable. Y nos está midiendo alguna corriente que nosotros queramos medir, que en este caso sería la suma de esta corriente más esta corriente más esta corriente. ¿Sí? Que sería la corriente que sale por aquí y que pasa por el aparato. Entonces al final, ¿cuál sería el aparato que está mal conectado? El voltímetro de acá porque no me diría nada, me mediría cero, si no me equivoco, cero voltaje, 0 volts. Entonces sería la alternativa B, que sería al final hay un aparato mal conectado. ¿Ya?
¿Se entendió, chiquillo? Sí. Sí. ¿Y cuál sería un ejemplo de un perímetro mal conectado? Un perímetro mal conectado. Que no estuviese. Ah, quizá conectarlo a la batería. Pudiese ser como conectarlo aquí. Pienso que no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene una corriente por acá. A ver, déjame pensarlo. Una corriente por allá. No estoy seguro de esa respuesta, Anastasia. Diría que si lo conectas en paralelo a una resistencia no te funciona, pero no estoy seguro. ¿Ya? Al menos sé que así está bien conectado cuando lo ponía entre medio de un cable y que el voltímetro está mal conectado en este caso. Así como si lo conectáis entre medio de un cable también. ¿Ya? No sabría responder. Ahí lo pueden investigar ustedes, pero ahora mismo no estoy seguro. Para no decirle algo equivocado en realidad. Porque igual es difícil conectar un parámetro mal al parecer porque queremos medir corriente, dependiendo de cómo lo queramos medir. Quizás ahí está el error, po. Si lo conectamos en una posición donde no queremos medir, eh, lo conectamos mal. Por ejemplo, como le explicaba al principio, si queremos medir esa corriente I y lo conectamos en paralelo, no nos va a funcionar. O sea, nos va a marcar otra corriente que no está equivocada. Ahí sería un error. ¿Me explico? Entiendo. Sí, sí, profe, me quedó claro. Ya, bacán. Igual, igual se puede investigar. Quizá hay otra forma de estar mal conectado. Ya como tarea para la casa. Vamos con el siguiente. Dice 27. En el circuito que se muestra en la figura, la intensidad de corriente eléctrica es igual a. Ya, nos están pidiendo la intensidad de corriente en el sistema. Este ejercicio es rapidito, pero tiene algo que es súper interesante. ¿Les doy unos 5 minutos para resolverlo? Me avisan si lo terminan, si no pudieron. Vengo al tiro, pero buscar agüita. Ya volví. ¿Cómo le fue? No supe cómo hacerlo yo, profe. Ya, vamos a hacerlo al tiro. ¿Los demás chicos? No. Denme un segundo. Que voy a buscar el ejemplo del.
Ah, miren, aquí tengo algo. Ya, a ver. Por aquí está bien la imagen buena. O no sale. Bueno, me salía en el celu, pero no me sale aquí. Acá está. Y bueno, aquí está la explicación en realidad. Al final siempre conectamos el voltímetro en paralelo, ¿cierto? Cuando queremos medir voltaje. Y ese es el voltímetro, ¿ya? Y el amperímetro, que sería este de acá, siempre lo conectamos en serie, ¿ya? En serie con la resistencia, para medir la corriente que atraviesa, ¿ya? Entonces el amperímetro no se coloca en paralelo, sino que se coloca en serie nomás, y el voltímetro en paralelo, ¿ya? Una pregunta. Entonces el amperímetro iría una patita antes de la resistencia y la otra después. No, irían los dos antes. Las dos antes. Y si fuera voltímetro, una antes y una después. Sí, exacto, Ah, ya, perfecto. exacto. Porque, o sea, mira, para que lo piensen de una forma, de batería será una corriente, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo quiero medir la corriente que pasa por esa resistencia, ¿cómo lo hago? Como yo sé que al final la resistencia va a recibir esta corriente y yo mido antes de la resistencia para saber cuál va a ser la corriente que va a pasar. O sea, por el amperímetro va a pasar una corriente I también, y esa va a ser la corriente que le va a llegar a la resistencia y que va a pasar a través de la resistencia. ¿Sí? Y el voltímetro, al contrario, lo tengo acá. De hecho, aquí están conectados a un amperímetro, ¿cierto? En serie, si se dan cuenta, como que cortan el cable y le ponen el amperímetro entre medio. Es una forma de decirlo porque uno lo conecta siempre, lo conecta nomás. Eh, pero, y el voltímetro, claro, una patita sería antes y una después, porque queremos medir el voltaje, o sea, la diferencia potencial entre los nodos, entre el nodo de arriba y entre el nodo de abajo, porque ahí se genera una diferencia, porque hay una pérdida, ¿cierto?, de voltaje en la resistencia, una pérdida de energía. Entonces así deberían ir. ¿Ya? Bueno, espero que quede claro con esto. Sí, ya. No quiero mandar más esto. Sigamos con la siguiente. ¿Alguien más pudo hacerlo, chiquillo? ¿O lo intentó? ¿No pudo? ¿Cómo le fue? Si no pudo, no importa. Lo hacemos juntos. Bueno, démosle entonces. Este ejercicio es bacán porque, ya, si se dan cuenta, hay un cable, ¿cierto? Bueno, tenemos una batería, ¿cierto? Una batería de 30 volts. Tenemos una resistencia de 6 ohms, una resistencia de 8 ohms y otra resistencia de 8 ohms. Voy a acercar un poco esto. Y tenemos un cable que no tiene resistencia y que conecta el nodo acá arriba con el nodo acá abajo. ¿Ya? Eso es el cable que estaba como cruzado, por así decirlo. Entonces, eh, en este caso, nosotros sabemos qué pasa con la... bueno, lo voy a dibujar, ¿ya? Esto es lo mismo que lo dibujásemos así. Eh, Así. Después tenemos un cable pelado y entra por acá. Por acá la cámara. Y por aquí tenemos una resistencia
Y aquí tenemos una resistencia. ¿Ya? Eso sería como si lo redibujara. ¿Ya? ¿Se entiende este punto, cierto? Como lo redibujé. ¿O no? Sí. Ya. Entonces, que yo les dije, yo en un momento les dije, chiquillos, ¿qué pasa con la corriente? La corriente quiere pasar lo más fácil posible. Entonces, ¿cuál va a ser el camino más fácil de la corriente que viene por acá? Porque recuerden que la corriente sale de la patita más grande de la batería, o sea, está positiva hacia el negativo. Está una corriente I. ¿Qué pasa por esta resistencia de 6 ohms? Y aquí pasa algo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la corriente acá? ¿Alguien sabe? Va a querer irse por abajo al tiro. Va a querer irse por acá. O sea, lo voy a dibujar con otro color. Va a querer irse toda por acá. Toda por acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente dice, mira, sabes que me conviene más pasar por el cable, que en este caso, como es un cable ideal, no tiene pérdida por distancia. Entonces dice, ah, ya voy a pasar por este cable y por los otros cables, o sea, por la otra resistencia no quiero pasar porque voy a perder energía. ¿Para qué voy a pasar? ¿Ya? Entonces estas de acá se eliminan, po. No, no sirven para nada. Nosotros si conectamos un cable pelado junto a dos resistencias en paralelo, no nos sirven de nada las otras resistencias, no nos van a cumplir ninguna función. Por lo tanto, esto se puede reescribir como, así. Y es el circuito resultante de este caso. Entonces, es una batería de 30 volts con una resistencia de 6 ohms y después tener un cable pelado que al final eh, eso es todo. ¿Ya? Y va a recorrer una corriente en este sentido, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos la corriente de este circuito chiquitito? ¿Alguien sabe? Con la ley de Ohm. ¿Y cuál es la ley de Ohm? Creo que era Ohm es igual a voltaje partido intensidad. Creo que era así. Puede ser la resistencia, ¿cierto? Igual a voltaje partido en la intensidad, la corriente. Eso. ¿Sí? Sí, pero no estoy seguro. Sí, es así. Bueno, por lo general se escribe así, que el voltaje igual a la resistencia por la corriente, pero es lo mismo prácticamente. Ya pasamos dividiendo, por así decirlo, la corriente y nos queda lo que está arriba. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos? La corriente. Bueno, vamos a usar la de abajo entonces. Así que está bien lo que decía Francisco, esa es la ley de Ohm. O sea, de memoria, ¿cierto? Voy a hacerla más arriba para borrarla abajo. Ahí. Entonces, si yo quiero despejar la corriente, ¿cómo despejo la corriente? Me quedaría como voltaje partido la resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la corriente en este circuito, yo lo que puedo hacer es decir, ah, mira, ¿sabéis que por esta resistencia pasa una corriente I? Y la calculo. ¿Ya? Calculo la resistencia que al final pasa por la resistencia. Tenemos el valor de la resistencia que son 6 ohm y tenemos el voltaje de la resistencia. ¿Cuánto sería el voltaje de esta resistencia? ¿O el voltaje entre los nodos de esta resistencia? ¿Alguien sabe? Estas dos cosas están en paralelo, si se dan cuenta. Acá hay un nodo y aquí está el otro nodo, más grande. Pero están en paralelo. Independiente de cómo estén como formados, ¿sí? Esto está en paralelo, porque eh, comparten nodos al final, los terminales. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de esta cuestión de acá? ¿De la resistencia? 30. 30 volts porque están en paralelo, o sea, tenemos una fuente de voltaje de 30 volts y si está en paralelo, ¿qué pasa? La corriente se mantiene. Por lo tanto, en esta resistencia tenemos el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces sería, ¿cuánto? La corriente es igual a 30 partido en 6. ¿Y cuánto es eso? 5. ¿Ya? 6 por 5, 30, entonces la corriente es 5. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La letra D. Acá.
¿Se entendió, chiquillo? Este tenía como un truquito del tema de que al final la corriente quiere pasar por el lado más fácil, ¿cierto? Y también otro truquito que era redibujar este circuito así, ya que yo creo que así es mucho más fácil de verlo que así, en un comienzo, claro. Entonces los ohms son la resistencia, ¿o no? La resistencia se mide en ohms. Se miden en ohm. Ohms, eso. Ah, ya. Sí, todo claro, profe. Sí. Recuerden que el voltaje se mide en volt, la corriente se mide en ampere y la resistencia se mide en ohms. En ohm. Tiene este símbolo que es del God of War, que es un omega, creo. Así que eso. Si alguien no entendió, chiquillo, me dice, lo hacemos de nuevo. Si no, no, y seguimos. Si lo entendieron, también me sirve. ¿Lo puede repetir? Rápido. Ya, repitámoslo rápido. ¿Pero qué no te quedó claro, Vicente? No sabría decir cuál. ¿Cómo? No sabría decir qué. ¿Hacer qué? Perdón, que te escucho muy bajito. Te escucho como bajito, no sé. No sabría decir qué cosa. Ah, no Pero sabes decir qué cosas. Ya, no importa, no importa. Lo voy a hacer rápido para que los otros chicos no se aburran. sí. Ya, vamos a borrar. Ya, voy a borrar todo. A ver. Ahí, ya. Entonces, bueno, nos dice 27. En el circuito se muestra la figura, la intensidad de corriente eléctrica es igual a. Ya nos están pidiendo la intensidad de corriente que pasa o al final que sale de la batería y entra de nuevo en la batería. O sea, la corriente del sistema en este caso. Como hay una pura batería, sería la corriente del circuito. Entonces, si yo quiero reescribir esto de acá, ¿cómo lo reescribiría? Lo escribiría como una batería, ¿cierto? Con una resistencia, ¿cierto? De 6 ohms. Tendría un cable pelado, sin nada. Y después tendría una resistencia por acá, que sería de 8 ohms. Y otra resistencia acá, que sería de 8 ohms. ¿Ya? 8 y le voy a poner 8. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, hay una corriente, ¿cierto? Que sale de la batería, pasa por la resistencia de 6 ohms, luego llega a este punto, y cuando llega a un sistema en paralelo, ¿qué pasa? Que la corriente se empieza a dividir, se divide en los distintos paralelos. Pero en este caso, tenemos un cable pelado. Ya, al tener un cable pelado, lo que pasa es que la corriente quiere pasar, o sea, está buscando la forma más fácil de pasar desde este punto hasta este punto, o sea, quiere dar la vuelta completa. ¿Y cuál es la forma más fácil de pasar? Es pasando por el cable pelado, porque el cable pelado no le pone resistencia. Recuerden que la resistencia lo que hacen es que impiden el movimiento de la corriente al final. Sí. Entonces la corriente quiere pasar por el lado más fácil, que sería este lado de acá. Entonces esto de acá se elimina. ¿Por qué? Porque la corriente no va a querer pasar por allá. Entonces siempre, y es lo que les decía a los chicos, que siempre que tenemos un cable pelado y le ponemos resistencia en paralelo no nos sirve nada porque toda la corriente va a pasar por el cable paralelo. Y de hecho, aprovechando de decirles que así es como funcionan los cortocircuitos. Por ejemplo, tenemos, tenemos un cable así, imagínense, tenemos un sistema así, y ya, pues esto funciona súper bien, tiene su resistencia acá, y la corriente viene y va por acá, y después se va por acá, y después vuelve esto. Pero ¿qué pasa? Que no sé, pues, a este circuito le queda una herramienta, le queda una herramienta de metal por aquí. Le queda una herramienta de metal, entonces ¿qué pasa? Que toda la corriente va a querer pasar por la herramienta de metal, porque la herramienta de metal es conductora. O sea, va a pasar por la herramienta conductora, y esto de acá se va a eliminar, entonces, ¿qué va a pasar? Es que va a llegar, no sé, quizás se echa a perder el circuito, ¿por qué? Porque no está preparado para esa corriente, por ejemplo. Entonces, sí, es un ejemplo práctico de lo que sería un cortocircuito, que esto se le llama cortocircuito.
No el cortocircuito que nosotros conocemos como que, oh, se echó a perder la cuestión. No es un cortocircuito que al final acortamos el circuito. Como que cortamos el circuito antes y, no sé, dejamos que una resistencia dejen de funcionar y puede que se eche a perder el equipo. ¿Ya? Eso puede pasar como, por ejemplo, si le cae una herramienta a un circuito. Entonces, volviendo al punto, esta corriente viene por acá, ¿cierto? Viene por acá y esto de acá se elimina. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esto? Lo podemos reescribir como así, ¿cierto? Y esto de acá son 30 volts, esta resistencia es de 6 ohms. Entonces, nosotros por ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia, podemos calcular la corriente de este circuito, que es una corriente que va en este sentido, como, como la corriente que pasa en esta resistencia. Entonces, nosotros despejamos la corriente, que va a ser voltaje partido en resistencia, y le damos valores. Nosotros sabemos que el voltaje en esta resistencia es de 30 volts. ¿Por qué? Porque está en paralelo con esta batería. Y la batería es de 30 volts. Y recordemos que en paralelo el voltaje se mantiene. Entonces esto va a ser 30 partido la resistencia, que es 6, y eso es 5 amperes. ¿Ya? Ah, ya entendí. Eso es lo que hicimos. Gracias. Perfecto. Esto es, como les dije, este es el truco de este ejercicio. Tener un cable pelado, pasa todo por ahí. ¿Ya? Así que eso. Voy a borrar. Pero ya quedó clarito ahora. Le sumé el ejemplo del cortocircuito. Ahí. Vamos al siguiente. Lo voy a leer. Dice, una plancha eléctrica fue diseñada para trabajar a 200 volts y disipar una potencia de 1500 watts. Entonces la energía consumida en 20 minutos de uso, expresada en kilowatt hora de consumo, será igual a... Ya no esos valores. Unos 5 minutitos para resolverlo. Tips para hacer este ejercicio es, si se dan cuenta, solo conversión de unidades. Solo miren las unidades para resolverlo. Si no pueden hacerlo, me dicen. No importa, lo resolvemos juntos. Yo no sé, por ejemplo, cómo pasar de watts a kilowatts hora. No sé Ya. cómo se mide. Ya, les voy a decir en rasgos generales cómo hacerlo para que lo puedan hacer ustedes, que es la idea. Eh, Primero, si nosotros vemos la unidad en kilowatt hora, si se dan cuenta es kilowatt por hora. Entonces nosotros tenemos que multiplicar los kilowatts que nosotros usamos en una hora. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos watt, 1500 watts, eso tenemos que pasarlo aquí a kilowatt, y los 20 minutos lo tenemos que pasar a horas. Y luego multiplicamos esos dos valores, y nos dan kilowatt hora. Y ahí sacamos el consumo, que sería lo que nos cobran en la luz, por ejemplo. Kilowatt hora. En este caso, los 220 volts no es un dato interesante, no nos importa ahora. Solo la potencia y los minutos de uso.
Chat. Francisco dice la A. Francisco dice B. Porque lo vamos a corroborar. Yo lo hice, pero no sé si esto va a estar bien. Creo que sí. A ver, otro chat. Creo que es esa misma. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Pudieron? ¿Aló, aló? Si no pudieron, no importa. No hay problema. O sea, Francisco ya me dio No, su no pude. respuesta. No, No no pudiste, pude. no pudiste, Vicente. Es que, Los demás, no me acuerdo cuál era. ujú. Tranqui, tranqui. Ya me lo resolverán. Ya, démosle entonces. Démosle entonces. Dice, lo voy a leer de nuevo, dice, una plancha eléctrica fue diseñada para trabajar a 220 volts. Ya eso que está diciendo que la plancha eléctrica se puede conectar a la red, al enchufe en la casa. ¿Ya? Y disipa una potencia de 1500 watts. Es decir, esta consume 1500 watts al planchar, ¿cierto? Al estar encendida. Y dice que la energía, ¿cierto? Consumida en 20 minutos de uso, expresada en kilowatts, será igual a. ¿Ya? Entonces tenemos la potencia del aparato, que es de 1500 watts. No sé, pues ustedes pueden, de hecho, pueden revisar la potencia de cualquier aparato de la casa. No sé, un calefactor, un secador de pelo, por ejemplo, que tiene harta potencia. Sobre todo las cosas que calientan, que transforman energía eléctrica en energía térmica, son las que más consumen. Los calefactores, no sé, quizá un horno eléctrico que funcione con pura electricidad, un secador de pelo, un calefactor, etcétera, etcétera. Todas esas cosas gastan mucho, consumen mucho, mucha energía. Entonces, bueno, este ejercicio lo pueden hacer para todas sus cosas de la casa y de hecho pueden calcular la cantidad de kilowatt hora que consumen todos los aparatos de su casa y así, por ejemplo, sacar cuánto es lo que le va a salir la luz al final de mes, porque al final te cobran por kilowatt hora de uso. Y kilowatt hora está como 100 pesos. Un kilowatt hora, 100 pesos. Entonces ahí pueden sacar el cálculo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo, mis datos son que tengo, a ver, ¿cómo lo hacemos mejor? Ya, lo primero es que queremos conseguir kilowatt hora, ¿ya? Y para conseguir kilowatt hora, ¿qué necesitamos? Kilowatt y hora. Y ahí eso multiplicándose. Entonces, el kilowatt, ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos de la potencia del aparato, que está en watt. Entonces, en este caso, un kilowatt, ¿a cuántos watts equivale? A 1000 watts. Sí, mil. 1000 watts. Siempre que tenga el kilo, es 1000. Porque kilo es 1000. 1000 watts. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ¿cuánto? 1500 watts. Y queremos calcular cuántos kilowatts corresponde. Entonces, una regla de 3, ¿cierto? Que multiplicamos esto por esto y lo dividimos por este término de acá arriba. Entonces quedaría 1 por 1500 partido en 1000. ¿Ya? Que nos daría el X.
Multiplicamos este término con este término de acá y lo dividimos por este de acá. ¿Sí? Es regla de 3 simple. Voy a borrar ahí. ¿Y cuánto nos daría esta división? Se nos va un 0, se nos va un 0, se nos va un 0, se nos va un 0 y nos queda 15 partido en 10. ¿Ya? Y este 0 se puede transformar como como que si nosotros moviésemos la coma hacia la izquierda, entonces al final X nos correspondería a 1.5 kilowatts. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora tenemos que otra cosa, tenemos que lo estamos usando, usamos la plancha 20 minutos. Y como la plancha se usa 20 minutos, nosotros también podemos hacer una regla 3 porque necesitamos que esos minutos se conviertan en horas. ¿Ya? Entonces, una hora, ¿cuántos minutos son? 60. 60 minutos, ¿cierto? Entonces queremos calcular la hora y tenemos que son 20 minutos. Entonces aquí sería 20 por 1 partido en 60. Ya, este por este dividido en este. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? Simplificamos, simplificamos y 2 partido en 6 es 1/3. ¿Sí? Entonces, al final tenemos 1/3 de hora y 1500, o sea, 1.5 kilowatts. Entonces ahora lo que hacemos es multiplicar estas dos cosas. Pues. De acá queremos conseguir kilowatt hora y como queremos conseguir kilowatt hora, tenemos kilowatt y hora, entonces multiplicamos kilowatt hora para que nos quede en kilowatt hora. Ya es como un juego de unidades en realidad. Entonces tengo 1.5 kilowatt por 1/3 de hora. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cómo hacemos esa multiplicación? ¿Ideas? No hay que multiplicar. Yo lo quería, No, pero hay que resolverlo, ¿no? Pero hay que se negación. es que lo voy a resolver así como multiplicando decimales, pero yo creo que es como más engorroso multiplicar decimales. No, hay que hacerlo entonces en fracciones, ¿no? Sí, yo lo pasaré a fracciones. Entonces, 1.5 en fracciones, ¿cuánto es? Es 15 partido en 10, po, ¿cierto? Sí. De hecho, el paso que hicimos acá. Por 1.3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplificar. Aquí podemos multiplicar, ¿no? Sí, no, pero Sería se puede reducir el... 15 partido en 30. Y Sí, simplificamos. Ah, claro, tú decís simplificar acá. 15 y 3. sí, eso me refiero. Sí, también se podía hacer eso. También podía hacer eso. Yo lo voy a hacer así. 15, esto sería un medio. ¿No? En kilowatt hora. ¿Y eso cuánto es? 0.5. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la E. Sí. ¿Ya? ¿Alguien le dio eso? ¿Alguien le dio algo distinto? Francisco sé que le dio distinto. ¿Qué te equivocaste, Francisco? Es que yo le empecé a hacer como todo distinto, pero no, ya entendí cómo era. Claro. Si se dan cuenta, es como jugar con las unidades. Ya, si queremos llegar a kilowatt hora. ¿Cómo llegamos a kilowatt hora? Multiplicando los kilowatts por la hora. Si se dan cuenta, aquí multiplicamos las unidades también. Y ahí, como que vamos para atrás. Decimos, ah, ya, ¿cómo consigo kilowatt? Hago la regla de 3 de kilowatt. Y la hora, ¿cómo la consigo? Hago la regla de 3 de minutos a hora. Y después lo multiplico y me da el resultado. Así que eso, chicos. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, Bueno, yo me perdí un poco. Dígame. No te perdiste. Em,
Porque ahí sale que la plancha está para trabajar ya 220 voltios y disipar Sí, la sí, potencia de 1500 watts. Pero sí. eso de los 20 minutos de uso no sale como por minuto o por hora, por así decirlo, que disipa 1500 watts cada 2 minutos. Eh, a ver. em, ya. Aquí lo que está pasando, el resultado que nos dio acá nos dio 0,5 kilowatt hora. Es decir, nosotros estamos usando 500 watts. A ver. Por, déjame ver el cálculo. Ya, filo. Perdón, me perdí en la pregunta. No, es que mi duda era donde pregunta tipo, hay que pasar los datos a kilowatts por horas. Ujú. Mi duda fue como tipo, acá pregunta entonces la energía consumida en 20 minutos. Pero ahí no sale tipo Ujú. cuánta energía consume como por ejemplo por minuto. No sale como un dato así. Ah, Por eso, ahí como que me perdí. ya. Potencia es energía joules segundo. Energía en el tiempo. Ah, ya, entonces cuando dice potencia 1500 watts, quiere decir que son joules por segundo. Sí, watts de joules por segundo. Entonces ahí estamos hablando de energía por segundo. Ah, ya. Y esa energía se usa Ahora 20 sí minutos. entendí. Ya, Gracias. bacán. Sigamos con el siguiente, chicos, que nos queda poco tiempo. Voy a borrar aquí. Pero ya quedó claro. Sí, Ah, ya. Dice, en la siguiente imagen se muestra un circuito conformado por 3 ampolletas idénticas. Una fuente de voltaje B, que sería esta fuente de voltaje acá. Aquí tenemos la ampolleta, ¿cierto? Y 2 interruptores, S1 y S2. Tenemos el interruptor acá y el interruptor acá. Y la imagen se encuentran abiertos, ¿ya? Cada ampolleta está diseñada para trabajar con un voltaje B, disipando una potencia P. Entonces, A, con S1 abierto y S2 cerrado, o sea, tenemos S2 cerrado y está abierto, es decir, toda la corriente pasa por acá. La ampolleta Z disipará una potencia menor a P. Cuestionable. Bueno, y eso. Entonces, yo creo que lo voy a resolver yo. Me van preguntando, porque tenemos poco tiempo. La idea sería cerrar con esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito abierto y un circuito cerrado, o cuando nosotros usamos un interruptor, cuando nosotros encendemos el interruptor de la luz, por ejemplo, cuando nosotros apagamos la luz, estamos abriendo el circuito. Es decir, estamos haciendo que, por ejemplo, a ver, tengo una batería, ¿cierto? o sea, hijo, se prende, se apaga. Eh, cuando se apaga, estamos abriendo el circuito. Ahí. Ya, tenemos aquí, y esta sería la ampolleta. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros eh, tenemos un interruptor en la casa, ¿cierto? Y tenemos una fuente aquí, una fuente de generación, y tenemos nuestra ampolleta. Entonces, si nosotros abrimos este circuito, ¿qué va a pasar? La corriente que pasa por acá no va a poder pasar. Entonces, si no, porque el circuito no está conectado, por así decirlo. Este cable que está acá no está conectado con ese cable de acá, entonces no es posible que la energía pase. No es posible que la corriente pase. Por lo tanto, eso pasa cuando nosotros llegamos a nuestra pieza y encendemos la luz. O sea, apagamos la luz. Perdón, cuando salimos de nuestra pieza y apagamos la luz. Cuando nosotros llegamos a nuestra pieza, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Nosotros apretamos el interruptor y cerramos el circuito. Hacemos que estos dos cables estén juntitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a empezar a circular la corriente en el sistema.
Por lo tanto, se va a encender esta ampollita. ¿Por qué? Porque va a tener una corriente pasando por ella, dado que existe una diferencia potencial, ¿ya? Dado esta diferencia entre esos nodos. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos y cerramos un interruptor, ¿ya? Abierto no va a pasar corriente y cerrado va a pasar corriente. Y esa es básicamente un interruptor. Entonces, en este caso, sabemos que cada ampolleta disipa P, ¿cierto? Disipa P de voltaje, de potencia, perdón. Entonces, la dice con S1 abierto, es decir, este está abierto y este acá está cerrado, el S2 cerrado, la ampolleta Z disipará una potencia menor a P. ¿Creen que eso es verdad o no? ¿Se refiere a la A? Sí, la. La A no es correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros, bueno, voy a hacerlo con el lápiz rojo, tiene una corriente que circula por acá y no hay ninguna corriente que circule hacia arriba, ¿cierto? Entonces toda la corriente va a pasar por esta ampolleta Z y lo que va a pasar es que va a disipar P, porque la corriente, la ampolleta solo está hecha para disipar P. Ya dice, aquí dice en el enunciado, cada ampolleta está diseñada para trabajar con un voltaje V disipando una potencia P. Entonces, esta ampolleta está trabajando con un voltaje V. ¿Por qué? Porque está en paralelo con la batería. Están en paralelo y cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje y disipa una potencia P. Entonces sí, esta no es correcta porque tiene que ser igual a P. ¿Ya? Si no se entiende me van parando, ¿ya? B. Con S1 cerrado voy a borrar. Esta no es. Con S1 cerrado y S2 abierto, o sea, aquí está cerrado este de acá y este está abierto, X y Y disiparán una potencia menor a P cada uno. ¿Creen que eso es verdad o falso? Falso. Es verdadero esta. Está Ah, verdadero. cuando dice cerrado, ¿se refiere a que pasa la corriente? Ajá. O- Ya, Cuando ya. dice cerrado está pasando la corriente. Ya. Piensa que cuando cerráis, juntáis los cables. Ya juntáis los cables cuando cerráis el interruptor. Entonces, en este caso, la B es la correcta. ¿Por qué? Porque al final eh, se divide. Es como que si nosotros hiciésemos esta ampolleta como una resistencia. Ya, al hacerla como una resistencia, se van a dar cuenta que el voltaje, ¿cierto? En estas dos es menor, va a ser menor a P. ¿Ya? Porque se va a dividir, por así decirlo, porque sabemos que en una resistencia en serie el voltaje como que se divide, o hay una pérdida de voltaje entre las resistencias. ¿Sí? ¿Y por qué no podría ser la C, por ejemplo? Vamos a ver la C. Dice con S1 y S2 cerrado, ya entonces está este cerrado acá, cada ampolleta disipar una potencia P. La Z disiparía P, pero estas de acá arriba no disiparían P, disiparían un valor menor a P, Por el hecho de que están conectadas así. en serie. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Luego la D dice con S1 abierto, o sea, ya ahora abrimos S de acá arriba, y S2 cerrado, o sea, tenemos esta rayita aquí conectada a estos cables de abajo, la ampolleta Z disipará una potencia mayor a P. Eso es imposible. Imposible que disipe mayor a P. ¿Por qué? Porque está conectado a un voltaje V que al final provoca que esto disipe P. Entonces eso no es posible. ¿Ya? Tampoco es posible, tampoco es posible. Y la E dice, con S1 y S2 cerrado, el circuito completo disipará una potencia P. No, porque en Z disipa P, y acá arriba debería disipar P. ¿Sí?
Entonces tampoco sería. Sería la B. ¿Ya? ¿Aló, aló? Sí. Si alguien tiene una duda, me dice nomás, chiquillos. Igual nos pasamos del tiempo, pero si quieren quedarse para ver la última, bacán. Si no, mejor. Igual déjenme que estuvieran presentes en el chat. ¿Se van? No hay problema. Ya, si hay dudas, me dicen, chicos. Este ejercicio es como que vamos cerrando, vamos abriendo interruptores y pasa eso. Voy a cerrar. Ya, o sea, voy a borrar esto. Espero que no haya dudas. Pero es la B. A ver. Y la última pregunta dice: algunos amigos elaboran el siguiente itinerario para poder conocer el coeficiente de resistividad del cobre. Entonces nosotros queremos conocer la R, no, el coeficiente de resistividad de un cobre. ¿Y cuál es la ecuación? Creo que es R igual a ρ. ¿Alguien la tiene por ahí? Ah, lo tengo yo acá. Por L partido el área del alambre, el área transversal del alambre, del cobre. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación. Y dicen, estos son la serie de pasos que ellos siguen. Me dicen, primero, dice conseguir un conductor cilíndrico ómnico de cobre, medir su largo, medir su radio, medir su masa. La 5 dice conseguir una fuente de voltaje y ponerla en un voltaje conocido. 6, conectar el conductor a la fuente y medir la corriente que circula. 7, variar el voltaje y medir nuevamente la corriente. 8, cortar el cable por la mitad. 9, conectar una fuente de voltaje y medir la corriente que circula ahora. Entonces, usando los conocimientos adquiridos en electricidad, ¿en qué punto se podría calcular la primera vez el coeficiente de resistividad? La primera vez. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que en el paso 3. El paso 1, nosotros conseguimos el conductor cilíndrico, ya, eso es necesario, tenemos que tener un conductor. Medimos su largo, ya, perfecto. Medimos su radio, ajá, perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos el radio para el área, perdón. ¿Por qué? Porque la ecuación es R igual a ρ L partido en pi por R cuadrado, que sería el área de un círculo. Ese sería el área del cable, ¿cierto? El área transversal, es un corte transversal del cable. Tendríamos un círculo, ¿cierto? Por un radio R. Entonces nosotros queremos conocer el ρ y despejemos ρ. ρ va a ser igual a ¿qué? A R por, por pi por R cuadrado, ¿cierto? Partido en L. Entonces nosotros necesitamos el R, necesitamos el L y necesitamos el R. El R chiquitito, el que corresponde al área. Este R de resistencia, ojo. Entonces ya, en el paso 3 nosotros tendríamos todo menos el R grande, pues, el R de la resistencia. Entonces en el paso 4 ya lo podemos dejar pasar porque al final son los pasos que ellos siguieron, entonces el paso 4 todavía no se podría hacer. Después en el 5 dice conseguir una fuente de voltaje y ponerla en un voltaje conocido, ¿ya? O sea, conocemos una fuente de voltaje, una batería, por ejemplo, y está en un voltaje X, y después dice conectar el conductor a la fuente y medir la corriente que circula. Y ahí, en ese punto, cuando nosotros medimos la corriente que circula por el, por el cable, por ley de Ohm, nosotros sabemos que la resistencia va a ser así, ¿cierto? Entonces, si nosotros conocemos el voltaje y la corriente que circula por el cable, ya podemos sacar la resistencia, y nosotros metemos ese valor ahí y conocemos la conductividad. Entonces, en el paso 6, que sería la letra P, nosotros ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Bacán. Si alguien no entendió, se puede quedar, chiquillo. Los demás pueden partir, puede pasar la lista, puede pasar la lista. Si alguien se quiere quedar para después. Hasta luego, profe. Me despido, nos vemos. Chao, Francisco, que estén bien. Dejen su presente. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao, Nos Anastasia, que vemos. estén bien. Chao. Cuídense. Chao, Licelis. Vicente, ¿tú te quedas? Pero no, es que se me olvidó. Ya, chao. Chao, chao, Vicente, que estén bien.
reset. Stop recording.